Hay una idea que parece incuestionable en el trabajo, que ser un buen empleado siempre es una ventaja, que si eres responsable, disponible, resolutivo, si nunca generas problemas, si siempre cumples, el sistema tarde o temprano te recompensará. Suena lógico, suena justo. Y sin embargo, en muchos entornos laborales ocurre exactamente lo contrario. Porque en ambientes tóxicos el buen empleado no es una promesa de ascenso, es una pieza extremadamente útil. Y las piezas útiles no siempre se promueven, a veces se administran. Si alguna vez has sentido que trabajas más que otros, que resuelves más problemas que otros, que cargas con más responsabilidades que otros, pero las oportunidades siempre parecen ir hacia otra dirección, presta atención, porque lo que estás viendo no es un error, es una dinámica. Y cuando la entiendes, muchas cosas empiezan a tener sentido. La reunión donde te pidieron solo un favor más. El proyecto urgente que terminó en tu escritorio aunque no era tu responsabilidad. Ese silencio incómodo cuando preguntaste por una promoción. Y la respuesta diplomática que llegó después. No es el momento todavía. Lo curioso es que mientras todo eso ocurre, tu reputación suele ser impecable. Eres confiable. Eres profesional. Eres el que siempre responde. El que arregla lo que otros rompen. El que se queda un poco más tarde. El que acepta una carga adicional porque alguien tiene que hacerlo. Y poco a poco empiezas a convertirte en algo muy específico dentro de la organización. No en un problema, no en una amenaza, sino en una solución silenciosa. Ahora imagina una escena muy común. Es lunes por la mañana. Hay una reunión breve de equipo. Nada extraordinario. El gerente revisa algunos pendientes. Un proyecto se retrasó. Otro necesita ajustes. Un cliente se quejó. Y entonces ocurre algo interesante. Nadie mira directamente a nadie, pero de alguna forma todas las miradas terminan pasando por el mismo punto. Tu escritorio. Tu nombre aparece en la conversación, no porque hayas fallado, sino porque eres capaz de arreglarlo. ¿Puedes tomar esto también? Sabemos que estás ocupado, pero confiamos en ti. Solo necesitamos que nos ayudes con esto. Y aquí aparece el primer movimiento de la trampa. No es una orden, es un reconocimiento. Te están diciendo que eres confiable, que eres capaz, que eres responsable, y aceptar parece lo correcto, porque rechazarlo sería incómodo, sería extraño, sería poco profesional. Así que aceptas. Otra vez, el problema es que este patrón tiene un efecto silencioso que casi nadie te explica. Cada vez que resuelves un problema sin cuestionar el sistema que lo generó, te conviertes en la válvula de presión del sistema. Cuando algo falla, tú absorbes el impacto. Cuando algo se retrasa, tú aceleras el cierre. Cuando alguien más comete un error, tú reconstruyes la estructura. Y eso tiene un beneficio enorme, pero no para ti. Tiene un beneficio para la organización, porque un sistema que tiene válvulas de presión eficientes no necesita cambiar. Solo necesita que esas válvulas sigan funcionando. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si tú eres la persona que mantiene el sistema estable, ¿qué incentivo real tiene el sistema para mover esa pieza? Promoverte significa perder estabilidad. Moverte significa perder a la persona que absorbe el caos. Y de pronto algo empieza a verse distinto. El problema no es que trabajes bien. El problema es cómo se utiliza ese trabajo. Porque en ambientes sanos, el buen desempeño crea oportunidades. Pero en ambientes tóxicos, el buen desempeño crea dependencia. Dependencia hacia ti. Dependencia hacia tu disponibilidad. Dependencia hacia tu capacidad de resolver lo que otros no resuelven. Y cuando un sistema depende de alguien, rara vez lo mueve, lo protege, lo conserva, lo mantiene exactamente donde es útil. Si esto te suena familiar, hay algo importante que debes entender. No se trata de que te estén atacando, no se trata de que alguien tenga algo personal contra ti. La mayoría de las veces no hay un villano en esta historia. Hay algo mucho más frío. Un sistema que aprendió dónde colocarte. Un sistema que sabe que si algo se complica, tú vas a aparecer. Porque siempre apareces. Porque siempre respondes. Porque ser el buen empleado se convirtió en parte de tu identidad. Y aquí es donde la trampa empieza a cerrarse. Porque cuanto más tiempo ocupas ese rol, más difícil se vuelve salir de él. Y hay una escena muy pequeña que revela cuándo esa dinámica ya está instalada. No ocurre en una gran reunión. Ocurre en algo mucho más simple. Un correo. Un mensaje corto que llega a tu bandeja de entrada. Un problema menor.
algo que probablemente no debería ser tu responsabilidad, pero ahí está. Y cuando lo lees, tu mente ya empezó a trabajar. Estás pensando en cómo resolverlo. Estás imaginando los pasos. Estás calculando cuánto tiempo tomará. Y todavía no lo sabes. Pero en ese momento ya ocurrió algo importante, porque nadie te pidió formalmente que lo arreglaras. Y aún así, ya estás dentro del problema. Lo curioso de esa escena es que ocurre en silencio. Nadie te asignó oficialmente ese problema. Nadie abrió un ticket. Nadie organizó una reunión. Y sin embargo, ya estás pensando cómo solucionarlo. Lees el correo otra vez. Notas que fue enviado a varias personas. Pero tu nombre aparece al final. A veces ni siquiera aparece. Solo estás en copia. Y aún así sabes algo que los demás también saben. Si nadie responde, tú terminarás resolviéndolo. No porque te lo hayan pedido, sino porque eres el que siempre lo hace. Este es el segundo movimiento de la trampa. El sistema deja de empujar. Empieza a esperar. Porque cuando una dinámica se repite suficientes veces, ya no necesita órdenes. Se convierte en costumbre. Observa con atención lo que ocurre en muchos equipos. Hay personas que reaccionan solo cuando alguien las presiona. Hay otras que responden cuando el problema ya explotó. Y luego está ese perfil particular que parece adelantarse siempre. El que detecta el error antes. El que corrige antes. El que evita que algo escale. Ese perfil suele recibir un elogio curioso. No sé qué haríamos sin ti. Suena como reconocimiento. Pero también es una señal. Porque cuando un sistema dice que no sabe qué haría sin alguien, lo que en realidad está diciendo es que depende de esa persona. Y cuando hay dependencia, aparece un comportamiento muy humano dentro de las organizaciones. La conservación. No mover lo que funciona. No tocar la pieza que mantiene el equilibrio. No arriesgar la estabilidad. Por eso muchas promociones siguen una lógica que a veces parece absurda. No siempre asciende quien más resuelve. A menudo asciende quien es más reemplazable. Quien no sostiene procesos críticos. Quien no carga con demasiados problemas estructurales. Quien puede moverse sin que el sistema se desestabilice. Mientras tanto, la persona que sostiene demasiadas cosas empieza a quedar atrapada en una paradoja. Cuanto mejor hace su trabajo, más difícil es moverla. Porque cada problema que resuelve crea una dependencia adicional. Cada proyecto que salva refuerza la idea de que esa área funciona gracias a ti. Y aquí ocurre algo todavía más sutil. Empiezas a recibir más confianza, más visibilidad, más acceso a información, pero no necesariamente más poder. Te consultan, te escuchan, te piden opinión. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones estructurales, algo curioso ocurre. La conversación sucede en otro lugar, y lo descubres después. A veces en una reunión breve, a veces en un anuncio inesperado, a veces en un correo donde ya está todo decidido. Y ahí aparece una frase que muchos han escuchado al menos una vez. Sabemos que has hecho un gran trabajo. Siempre empieza así. Luego viene algo más. Pero en este momento necesitamos que sigas donde estás. La explicación suele ser razonable. Tu experiencia es muy valiosa. Tu rol es crítico. Tu conocimiento es difícil de reemplazar. Y por eso, tu posición es esencial. Escucha bien esa palabra. Esencial. Porque en muchos entornos laborales esa palabra no describe poder. Describe utilidad. Y la utilidad tiene una característica muy particular. Cuanto más útil eres en un lugar específico, más fuerte se vuelve la gravedad que te mantiene ahí. No es una conspiración, es una dinámica. El sistema se acostumbra a que tú absorbas ciertas fricciones. Y cada vez que eso ocurre, el sistema aprende algo. Aprende que puede seguir funcionando exactamente igual. Porque hay alguien que compensa el desorden. Alguien que repara lo que otros ignoran. Alguien que mantiene las cosas andando. Con el tiempo, esa dinámica empieza a afectar algo más profundo. Tu energía. Tu forma de trabajar cambia. Empiezas a anticipar problemas incluso antes de que aparezcan. Empiezas a revisar cosas que no son tu responsabilidad. Empiezas a cargar tareas que nunca estuvieron en tu descripción de puesto. Y lo haces porque quieres que todo funcione, porque eres responsable, porque eres profesional, porque esa es la identidad que has construido. El problema es que el sistema también aprende esa identidad. Aprende que si algo está desordenado, tú vas a ordenarlo. Que si algo se rompe, tú lo vas a reparar. Que si alguien falla, tú vas a cubrir el espacio.
Y en ese punto ya no se trata de lo que te piden, se trata de lo que esperan que hagas sin pedirlo. Esa expectativa invisible es una de las fuerzas más poderosas dentro de cualquier organización, porque cuando se instala, cambia la forma en que todos se comportan alrededor tuyo. Algunos se relajan, otros se apoyan, otros simplemente dejan de intervenir. No porque sean malintencionados, sino porque el sistema ya encontró su equilibrio. Tú te ocupas, ellos continúan. Y mientras todo eso ocurre, algo importante pasa dentro de tu propia cabeza. Empiezas a medir tu valor a través de tu capacidad de sostener todo. Cuantos más problemas puedes resolver, más valioso te sientes. Cuanto más dependan de ti, más seguro parece tu lugar. Pero aquí aparece el tercer movimiento de la trampa, porque el valor que proviene de ser necesario para resolver caos no es el mismo valor que crea poder dentro de una estructura. Uno genera trabajo, el otro genera influencia. Y muchas veces son cosas completamente distintas. Hay personas dentro de la organización que entienden esta diferencia muy temprano. Personas que no corren a apagar cada incendio. Personas que observan más de lo que reaccionan. Personas que intervienen solo cuando la jugada es clara. Al principio pueden parecer menos comprometidas, menos urgentes, menos indispensables. Pero con el tiempo ocurre algo interesante. No se convierten en la válvula de presión del sistema. Se convierten en algo mucho más raro. En las personas que deciden dónde se mueve la presión. Y cuando esa diferencia aparece, todo el tablero empieza a verse distinto. Cuando empiezas a notar esa diferencia, algo cambia en tu forma de mirar la oficina. Sigues viendo los mismos escritorios, las mismas reuniones, los mismos correos urgentes, pero ahora empiezas a detectar un patrón que antes parecía invisible. Hay personas que viven corriendo detrás de los problemas, y hay otras que casi nunca corren. Las primeras están siempre ocupadas, siempre resolviendo, siempre reaccionando. Las segundas parecen moverse menos, hablan menos, intervienen menos. Pero curiosamente, cuando se toman decisiones importantes, sus palabras pesan más. Esto no ocurre por casualidad. Ocurre porque una de las reglas silenciosas del poder dentro de las organizaciones es esta. Quien siempre está apagando incendios rara vez está diseñando el edificio. Y aquí aparece algo que incomoda a muchos buenos empleados, porque durante años te enseñaron que el valor se demuestra trabajando más duro, respondiendo más rápido, solucionando más problemas. Pero el sistema jerárquico no premia solo la resolución, premia algo diferente, premia la capacidad de influir en el flujo de los problemas. Observa con atención lo que ocurre en muchas reuniones. Cuando surge un problema, hay personas que inmediatamente empiezan a proponer soluciones. Explican el detalle técnico, proponen pasos, sugieren acciones, quieren que todo se resuelva rápido. Y luego hay alguien que hace algo distinto. Hace una pregunta corta, una pregunta que parece simple. ¿Por qué este problema sigue apareciendo? Esa pregunta cambia la dinámica, porque ya no se trata solo de arreglar el error. Se trata de entender la estructura que lo produce. Y cuando alguien empieza a hablar de estructuras, el nivel de la conversación cambia. Ahora bien, el buen empleado rara vez tiene tiempo para ese tipo de mirada, porque está ocupado arreglando lo que ya explotó. Y ese es el costo silencioso de la trampa. El sistema consume tu tiempo operativo, y mientras más tiempo pasas resolviendo urgencias, menos espacio tienes para observar el tablero completo. Por eso muchas personas muy capaces pasan años trabajando con intensidad, pero nunca cambian realmente de posición dentro de la estructura. No porque no tengan talento, no porque no trabajen, sino porque su energía está atrapada en el nivel equivocado del juego. Aquí es donde conviene detenerse un momento y hacer una pausa incómoda. Si te reconoces en esta dinámica, no significa que hayas hecho algo mal. Significa que aprendiste a ser valioso de una manera que el sistema sabe aprovechar. Ser confiable, ser responsable, ser el que resuelve. Eso es admirable. Pero también puede convertirse en una forma muy eficiente de administrar tu esfuerzo sin cambiar tu posición. Y si esto empieza a resonar contigo, hay algo que quiero pedirte. Suscríbete a este canal, porque aquí no hablamos de motivación vacía. Hablamos de entender el juego que ocurre dentro de los entornos laborales. Y si alguna vez has sentido que trabajas más que muchos, pero avanzas menos de lo que esperabas, este espacio es para ti. También quiero leerte. Comenta tu experiencia. Muchas de las dinámicas que analizamos aquí aparecen de formas distintas en cada empresa, en cada equipo, en cada industria.
pero la lógica suele ser sorprendentemente similar. Y si conoces a alguien que está atrapado en esta misma sensación, esa mezcla extraña entre ser indispensable y al mismo tiempo sentirse estancado, comparte este video con esa persona. A veces una sola conversación cambia la forma en que alguien entiende su propia posición dentro del sistema. Ahora bien, entender la trampa es solo la primera parte. La pregunta real es otra. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que el rol del buen empleado te mantiene útil, pero no necesariamente libre? Aquí es donde muchas personas reaccionan mal. Algunas deciden confrontar todo de golpe, otras se frustran, otras simplemente se rinden y aceptan el papel. Pero hay una tercera opción que casi nunca se explica. No es rebelión, no es sumisión, es diseño. Empieza con algo muy pequeño, algo que al principio parece insignificante. La próxima vez que aparezca un problema que normalmente absorberías sin pensarlo, no te apresures, no respondas de inmediato, no te lances a resolverlo automáticamente. Observa primero, mira quién habla, mira quién se queda en silencio, mira quién espera, porque ese pequeño retraso cambia algo importante, te devuelve tiempo mental. Y el tiempo mental es el recurso más escaso dentro de cualquier ambiente de trabajo caótico. Ese espacio te permite hacer una pregunta distinta antes de actuar. ¿Esto realmente requiere que yo intervenga? ¿O estoy reaccionando por costumbre? La mayoría de las trampas laborales se sostienen gracias a hábitos invisibles, hábitos de respuesta, hábitos de disponibilidad, hábitos de responsabilidad automática. Romper esos hábitos no requiere una revolución. Requiere algo mucho más estratégico. Requiere introducir microdecisiones conscientes en momentos donde antes actuabas en piloto automático. Y cuando empiezas a hacer eso, algo curioso ocurre. El sistema tarda en notarlo, pero poco a poco empieza a reorganizarse, porque la válvula de presión ya no responde exactamente igual que antes. Y cuando eso empieza a ocurrir, la dinámica del sistema se vuelve visible de una forma que antes parecía imposible. Al principio es algo pequeño. Un problema aparece. Un correo urgente circula. Un error necesita corrección. Antes, tú habrías respondido en minutos. Habrías tomado el problema, organizado los pasos, encontrado la solución y cerrado el asunto. Ahora no. Ahora haces algo distinto. Observas. Esperas un poco. Lees el intercambio. Y algo interesante empieza a aparecer. Algunas personas reaccionan por primera vez. Otras preguntan. Otras se mantienen en silencio. Pero el sistema empieza a moverse, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque dejaste de hacer algo automático. Y aquí aparece una de las revelaciones más incómodas dentro de muchos entornos laborales. Muchos problemas no existen porque sean imposibles de resolver. Existen porque alguien siempre los absorbe antes de que el sistema tenga que enfrentarlos. Cuando esa absorción automática desaparece, el sistema tiene que reorganizarse. Y en ese momento ocurre algo muy importante para tu propia posición dentro del juego. Recuperas algo que habías perdido sin darte cuenta. Perspectiva. Porque mientras corrías resolviendo todo, no tenías distancia para ver cómo se distribuía realmente el trabajo. ¿Quién intervenía? ¿Quién evitaba intervenir? ¿Quién observaba desde lejos? Pero cuando introduces pequeñas pausas estratégicas, empiezas a ver el mapa completo. Y ese mapa revela algo fundamental. No todo el poder en una organización proviene del esfuerzo. Mucho proviene de la posición desde la que observas el sistema. Las personas que siempre están dentro del problema rara vez tienen tiempo para ver el patrón. Las personas que conservan espacio mental empiezan a detectar algo más profundo. Empiezan a ver cómo se toman las decisiones. Empiezan a ver qué temas realmente importan. Empiezan a notar qué problemas se repiten una y otra vez. Y sobre todo, empiezan a notar quién controla el ritmo de las conversaciones. Esa es la diferencia entre alguien que sostiene el sistema y alguien que empiezas a entenderlo. Y aquí es donde aparece la microarquitectura personal. No es un cambio dramático, no es una confrontación, es una disciplina silenciosa. Empieza mañana con una práctica muy concreta. Durante una semana, observa cada situación en la que alguien te pide ayuda, una solución rápida o una intervención urgente. No respondas automáticamente. Haz una pausa breve. Respira y pregúntate algo muy simple. ¿Esto requiere mi intervención inmediata o solo mi costumbre de intervenir? No siempre tendrás que decir que no, pero empezarás a decidir cuándo sí.
Y esa diferencia cambia algo profundo en tu forma de trabajar. La segunda regla es aún más simple. Empieza a registrar mentalmente algo que casi nadie mide. ¿Qué problemas se repiten? Cada vez que aparezca el mismo tipo de problema, no te enfoques solo en resolverlo. Pregúntate qué parte del sistema lo produce. Un proceso mal definido, una decisión que nunca se tomó, una responsabilidad difusa, una falta de coordinación. Cuando empiezas a mirar los patrones en lugar de solo apagar incendios, tu posición mental cambia. Dejas de ser únicamente la persona que resuelve. Empiezas a convertirte en alguien que entiende el juego. Y esa comprensión tiene un efecto acumulativo, porque con el tiempo empiezas a intervenir de forma distinta. No necesariamente más, pero sí más estratégica. Empiezas a elegir tus batallas, empiezas a reservar energía, empiezas a detectar qué conversaciones realmente cambian algo y cuáles solo consumen tu tiempo. Eso no significa que dejarás de trabajar duro. Significa que tu esfuerzo ya no estará completamente administrado por la urgencia de otros. Estará parcialmente diseñado por ti. Y cuando ese cambio ocurre, algo muy interesante empieza a pasar. Las personas a tu alrededor también cambian su comportamiento. Algunas asumirán más responsabilidad. Otras empezarán a notar el vacío que antes ocupabas automáticamente. Y algunas, por primera vez, empezarán a verte de otra forma. No solo como la persona que resuelve, sino como alguien que elige cuándo intervenir. Ese pequeño cambio altera la percepción, porque la disponibilidad absoluta crea dependencia, pero la intervención selectiva crea algo diferente. Crea criterio, y el criterio pesa mucho más dentro de una estructura que la simple disponibilidad. Ahora bien, entender esta trampa no significa que el juego termina aquí. De hecho, apenas empieza. Porque el rol del buen empleado es solo una de las muchas dinámicas invisibles que existen dentro de ambientes laborales tóxicos. Hay otras más sutiles, más difíciles de detectar, más costosas cuando no las ves a tiempo. Dinámicas donde el silencio comunica más que las palabras, donde las decisiones importantes se toman antes de la reunión, donde el poder no siempre pertenece a quien habla más fuerte. Pero esa es otra conversación. Y si este análisis te ayudó a ver algo que antes parecía confuso, suscríbete al canal. Aquí exploramos estas dinámicas con calma, sin discursos motivacionales y sin promesas fáciles. También quiero saber algo. ¿Alguna vez sentiste que mientras más resolvías problemas en el trabajo, más se esperaba de ti, pero menos cambiaba tu posición? Escríbelo en los comentarios, porque muchas de estas historias empiezan exactamente igual. Y si este video te hizo pensar en alguien que vive atrapado en el rol del buen empleado, compártelo con esa persona. A veces entender el juego es el primer paso para dejar de jugarlo de la forma equivocada, porque al final, la trampa del buen empleado no consiste en trabajar demasiado. Consiste en permitir que tu esfuerzo mantenga un sistema que nunca tuvo la intención de moverte del lugar.